tema se titula La bendición de estar aguijoneado. Así que vamos a ver si efectivamente se transmite ese tema, la bendición de estar aguijoneado. Y oremos al Señor para que Dios nos dé luz. Padre, te pido en el nombre de Cristo por este rebaño, Señor, que quiere conocerte cada vez más y que también comprenda lo que significa una buena crianza, Señor. Que tú azotas al que recibe por hijo y crías y no malcrías, ni consientes. Yo te ruego que podamos entender esto bien, Señor, que lo podamos aplicar, que lo valoremos y que podamos también madurar a la estatura de Cristo. Ser como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La bendición de estar aguijoneado. Habíamos visto en el final del capítulo anterior que el apóstol expresa las credenciales de un verdadero apóstol, que fue la colección, el currículum vitae de todos ese catálogo de sufrimientos que él tuvo, que ninguno de estos falsos apóstoles o estos falsos profetas que querían la lana de las ovejas habían padecido. Él lo hacía y él nunca lo había comentado. Pasaron 14 años y este hombre nunca comentó sus sufrimientos. Él nunca hizo el papel de víctima para que le tuvieran lástima. Simplemente ahora se ve forzado a expresar esto para decirle, bueno, ¿cuáles son las credenciales que ustedes tienen? ¿Cuál es la carta de recomendación que ustedes tienen? Verdaderamente vale más la experiencia de vida que los títulos, todo lo que nos engrandece o que creemos tener. Lo que vale es qué es lo que has hecho para merecer la autoridad de hablar en el nombre del Señor. Y entonces vamos a hacer un repaso para irnos siempre, no perder el bosque por observar los árboles y ver que ahí en el capítulo 11, desde el versículo 22 al 28, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Bueno, estamos en empate. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Muy bien. En cuanto a raza somos iguales. Somos de la cepa de Israel. Pero ¿son ministros de Cristo? Ahí no. Como si estuviera loco hablo, porque jactarse y ser bocón y ser charlatán es locura. ¿Verdad que cuando uno habla, dice, como dice Proverbio, no te jactes tú mismo? No sean tus labios los que te alaben, sino los ajenos. Y así que para Pablo y para nosotros también debe ser así, que la jactancia es falta de amor y que es una mala educación donde vaya. Bien, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces, aquí está todo el inventario, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de eliminación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, una vida peligrosa. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que cualquiera que se sienta cargado, mire pues aquí al apóstol Pablo y pida perdón. Y dice, y además de otras cosas, lo que mayor carga de él, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto eran las credenciales de un hombre de Dios, que todo esto lo hizo por amor a Cristo, por amor de la obra, pero los corintios cayeron en la trampa de dejarse impactar por las estrellas de cine que estaban viniendo a la iglesia de Corintio, menospreciando el trabajo del apóstol, dejándose seducir por un engañador que venía a trasquilar a las ovejas. Ahora, aparte de toda esta cantidad de eventos, de peligrosos que padeció el apóstol, adicionalmente, el apóstol padecía un aguijón en su carne, un aguijón que lo debilitaba, un aguijón que cualquiera, y él pidió a Dios que lo quitara de él, pero el Señor no se lo permitió. Y vamos a entender aquí
el por qué los aguijones nos ayudan a recibir bendición de Dios. Vamos a entender aquí que la debilidad nuestra es para que Dios y su poder se manifieste en nosotros. Porque, hermanos, y entendamos bien este asunto, entre más débil estoy, más fuerte soy en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando uno está lleno de vanidades y de tener mucha ciencia y mucho apellido, o tenemos maestrías, doctorados, y hablamos idiomas, y tenemos atractivo, ¿tú crees que Dios puede trabajar con ese balde lleno de vanidades? ¿Qué tiene que hacer el Señor para poder trabajar con nosotros? ¿Qué habría que hacer? La única forma de poder trabajar contigo es darte un aguijón que te perturbe y entonces echar toda esa basura afuera. ¿Sí entienden? No hay otra forma. Y todas esas que hemos derramado, el Señor poco a poco va a decir, todo eso no me sirve a mí. Yo tengo que hacerte nuevo. Yo soy tu alfarero. Tú eres mi barro. Podré sentirte un gran vaso, hermoso, pero tengo que demolerte. Porque tu arrogancia te tiene que no puedo trabajar contigo. Tengo que vaciarte primero para poder llenarte después. Me acuerdo que yo tenía un buen profesor de español. Yo le dije a Fidel que si era familia de él, un profesor Carrera. Cuando los profesores en Panamá venían en Sacabo con el calor grande que había, o no había ni abanico y esa gente vestida de saco. Y recuerdo bien mi profesor Carrera. Y yo ahí, siempre, pero de repente iba bien papán y ¡pum! Caí en el bimestral, pero una caída de 4,2, hermano. Una caída de 4,2. Y mi papá le preguntó, oye, ¿qué pasó con Ricardo? Ese es un problema, ese hijo de director, porque tienes que estar tú apuntando alto siempre. Y el problema de Ricardo es la autoconfianza. Él se cree sobrado. Ese es su problema. Y ese es el problema mío, que Dios se trabajó conmigo, porque no es confiar en mí, sino confiar en Cristo. Confiar en Cristo. ¿Se acuerdan de Pedro? Yo no te voy a negar. Aunque todos estos se escandalicen de ti, yo no te voy a negar. Es más, mi vida doy por ti. Y Cristo le dijo, mira, Pedro, ora, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Ha pedido permiso para zarandearte. ¿Y qué hizo él? No descansó en la advertencia que le hizo, sino en su propia carne. Y los aguijones son para vaciar nuestra autoconfianza. Los aguijones son para depender del Señor. Y ese proceso de humillación es doloroso. Porque, hermano, ¿qué problema vaciar nuestra vanidad? ¿Qué problema vaciar nuestra vanidad? Y para poder vaciarnos tiene que haber aguijones muy fuertes que duelan, que duelan. Y así trabaja el Señor. Entonces, el aguijón que se convirtió en bendición. El apóstol pidió que lo quitara de él y el Señor dice, no, Señor, te lo vas a dejar allí, porque es mi única garantía de que vas a confiar en mí y para que el poder mío esté en ti. Si te lo suelto, vas a depender de tus propios instrumentos de aviación. Vas a basarte en tu vista y no en la fe. Te lo voy a dejar allí, te lo voy a dejar. Entonces, hay dos razones para las cuales Dios nos deja el aguijón. Primero, para mantenernos a raya en cuanto a nuestro orgullo. Y segundo, para que el poder de Dios esté en nosotros. Esas son las dos razones para las cuales el aguijón está en nosotros. Y vamos a verlo inmediatamente. En primer lugar, el aguijón lo mantiene a uno a raya del orgullo. Gracias a esos aguijones podemos saber que somos barro. Vamos a ver los primeros versículos del 1 al 7. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, y acuérdense gloriarme ahí, jactarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El Señor le reveló al apóstol Pablo misterios, verdades que no se los reveló a los otros discípulos que anduvieron con él 3 años.
Y aquí el apóstol dice, ok, voy a comentar sobre esto. Y dice el verso 3, y conozco a un hombre, hablando de él mismo, pero esto también es un signo de humildad. Está hablando de él, pero no te utiliza como si fuera otro. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, él está narrando algo que nadie sabía, que nosotros nunca lo hubiéramos sabido si no lo hubieran menospreciado a él. Hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él dice, no sé si fue físicamente que estuve, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al trono de Dios. Él dice que no sabe si fue corporalmente o en el espíritu. No sé cómo, pero así sucedió. Verso 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ahora mismo no es importante si fue corporal o espiritualmente, que yo estuve allá, que fue arrebatado al paraíso. Y así mismo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. En un tris estaremos con él. Donde oyó, allá en el tercer cielo, y aquí vale la pena decir, tercer cielo y paraíso es lo mismo. Es sinónimo. Dice, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Y la palabra inefable es que algo que no se puede expresar en palabras. Y el mejor diccionario es la Biblia. Porque aquí lo dice, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No hay forma, hay palabras que no se pueden narrar. No podemos. Dice que ojos, ¿cómo es el texto que oído no oyó? Dios no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha revelado para los que le aman, para los que le aman. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Hermano, esto es una buena enseñanza, sino en mis debilidades. ¿Tú crees que yo puedo gloriarme de Ricardo, del viejo hombre de Ricardo? Mas ya no vive Ricardo, mas vive Cristo en mí. ¿Tú crees que merezco yo darle un realce a mí mismo como persona? Yo tengo que dar publicidad de mi persona. Bendito sea el Señor que me perdonó y echó mis pecados al fondo del mar y me aceptó como hijo. Si hay algo de qué gloriarme, es de ese hombre nuevo. Y terrenalmente, si hay algo de qué gloriarme, es de mis debilidades. ¿Qué es de mis debilidades? De mi estado débil que me hace a mí depender del Señor. Eso es lo que vale la pena. Pero ¿quién dice amén a eso? ¿Verdad que sí? Yo me glorío en mi estado débil. Claro, ese amén fue con convicción. Y cuando dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién dice amén ahí? Que cuando tienes una prueba y otra prueba dice, gloria a Dios, Señor, que estoy sufriendo. Bendito sea el Señor. Eso llama es una paradoja, que el momento de mayor debilidad es cuando más fuerte estoy. Y la Biblia está llena de paradojas. Es una forma de enseñanza la paradoja. Eso lo voy a hablar más adelante. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Es verdad que tuve visiones de parte del Señor en el paraíso y en el tercer cielo, porque diría la verdad, dice. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué está diciendo el apóstol allí? Por primera vez, después de 14 años, él habla que tuvo una revelación directamente en el tercer cielo. Obligado, porque lo menospreciaban. Pero dice, pero fue verdad. Pero ¿por qué él no hizo eso antes? Miren, hay por ahí libros que se han leído una barbaridad, que da vergüenza eso. Y perdonen ustedes la expresión. Yo visité el infierno. Hay libros que visitó y que tuvo en las recámaras del infierno, diferentes departamentos, y el libro se vende, que es una barbaridad. Y el apóstol oculta el hecho
de que él tuvo en el tercer cielo, en el paraíso. ¿Por qué? Para que no lo vieran como o de loco o era muy grande y santificado y oye, este hombre estuvo en el cielo. ¿Y qué pasa con el hombre? El hombre es una fábrica de ídolos. Entonces, ¿qué quedan? Adorando al apóstol. Adorando, no, porque a mí se me apareció en tal esquina Dios. Allá en México apareció la Virgen María en una tortilla. No, entonces dice, así fue. ¿No es cierto? ¿Dónde estaba mi hermano Jorge por ahí? ¿Jorge? La Virgen de la tortilla. Pero vuelve, pero son hechos reales. Estoy hablando de que el hombre es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Entonces Pablo dice, yo he ocultado esta información para que nadie me mire a mí por encima de lo que debe ser. Soy un ser humano nacido de nuevo y que la gracia de Dios está en mí. No es porque en mí haya algo especial que me encumbre o haya sobre mí un, ¿cómo se llama esto acá arriba? Una aureola ahí. No, Señor, aquí la única reverencia se le da a Jesucristo. Por eso que no acepto tampoco la palabra reverendo. Porque reverendo, reverencia, no. El único que merece reverencia es Cristo. Cristo Jesús. Y entonces, el apóstol dice, ¿saben esto? Si, lo digo, y es verdad lo que pasó. Fue una revelación, fue una visión. Dios me transmitió revelaciones que son hasta inefables, no se pueden narrar con palabras. Pero no lo hice para que no me encumbraran. Y yo creo que también el Señor escondió el cuerpo de Moisés, ¿se acuerdan? En el desierto, porque si no, Israel hace una estatua allí o lo momifica y resulta que nadie se mueve del desierto y quedan ahí postrados. El Señor se lleva el cuerpo de Moisés con otro propósito adicional que tiene importancia, pero no voy a entrar por ahí, si no regreso. Entonces dice aquí, verso 7, miren si nosotros somos personas vanagloriosas y orgullosas. Miren con qué facilidad nosotros nos podemos inflar. Ven el versículo 7, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones, haber recibido en el tercer cielo, en el paraíso, todas esas verdades bíblicas, era algo grande. Pero dice, y para que la grandeza de esas revelaciones recibidas no me exaltase desmedidamente. ¿Está hablando el anticristo aquí, hermano? Está hablando el apóstol Pablo. Y él está diciendo aquí que nosotros muy fácilmente nos exaltamos. Con mucha facilidad nos ponemos por encima de los demás. Y a veces, muchas veces pasa que a veces que el que tiene mucho conocimiento bíblico, dice 1 Corintios capítulo 8, que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Conocimiento sin amor no vale nada. Pero, ¿qué quiero transmitir? Somos muy fácil, muy dados a exaltarnos desmedidamente. Y por eso es el ¿qué? El aguijón. ¡Ah! Me duele. Señor, ¿pero qué es esto? ¿Por qué está esto aquí, Señor? Cálmate, te lo necesitas. Sí, pero que me duele, Señor. Yo soy barro. Efectivamente, bueno que sepas que eres barro. No quiero que te exaltes. Porque una vez te exaltas, no puedo usarte. El aguijón nos hace que podamos mantener el orgullo a raya. Muy fácilmente nos exaltamos, hermano. Y aquí el apóstol Pablo lo dice, otra vez lo leamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, qué buen regalo, que ese regalo está calaya, ¿no? Me fue dado, fue un regalo del Señor. Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién quiere ese regalo? Bueno, yo te diré una cosa. Si estás orgulloso y eres hijo de Dios, te viene. Te viene. Porque no puede el Señor trabajar contigo hasta que te humilles. Por eso, otra paradoja. El enaltecido, ¿será qué? Humillado, y el humillado, exaltado. Para poder subir hay que bajar. Nadie quiere ese proceso, pero esa es la paradoja del Señor. Tengo que trabajar con tu orgullo.
Tu orgullo es mi estorbo y el aguijón es para poder que dependa de mí. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Y por qué Satanás se aprovecha del aguijón? ¿Dónde está tu Dios? Mira todo lo que estás sufriendo. ¿Por qué no te quita el problema que tienes? Y tácate. Y el Señor, ayúdame, Padre, ahí, tácate. Eso es una fórmula. Dios está usando aún la misma tentación del diablo para poder que nosotros dependamos de Dios. Es interesante, por eso dice, Pedro, ora, porque el diablo ha pedido permiso para zarandearte. Así que, ¿qué zarandearte? Vamos a ver que allá adentro. Y con Job es lo mismo. Tú has visto a mi siervo Job, un hombre temeroso de Dios, perfecto en todos sus caminos. Él te adora porque le conviene. Lo has llenado de riquezas, de familia, de salud. Así que no, quítaselo para que vea lo que hay ahí adentro. Hazle la prueba del ácido para ver si pasa el revisado. Y muchas veces, ¿cómo podemos saber nosotros el test, pasar el test de que si confiamos o no en el Señor? En las pruebas, hermano. En las pruebas. Bien. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿De quién estamos hablando, hermano? Del apóstol San Pablo. Uno podría decir, oye, Señor, pero mire a todas las vicisitudes que ha pasado ese hombre. Ese hombre ha llevado una vida peligrosa y encima, oye, le dejas el aguijón, ya está bueno. Oye, eso es un abuso. Pero el apóstol Pablo sabe que por esa debilidad el poder de Dios estaba en él. Entonces, ¿para qué es el aguijón? Para mantenernos, ¿qué? A raya en cuanto al orgullo. Porque nos soplamos muy fácilmente. ¡Wow! ¿Cómo nos soplamos nosotros? ¿Cómo el Señor ha trabajado conmigo en cuanto a mi orgullo? Y te aseguro que contigo también. Oye, hay orgullo de raza, orgullo de apellido, orgullo de títulos, orgullo de educación, orgullo de clase social, orgullo de qué carro ya. Entonces, como no tengo mucho, hasta me endeudo para tener un orgullo de que tengo un carro que no tome este Lipton. Porque no quiero quedarme atrás. Qué barbaridad. Qué tremendo problema que se vea obligado el Señor a poner un aguijón para poder aceptar nosotros su dominio. Léanse Mateo 23, versículo 12, cuando el Señor reprende a los fariseos. Mateo 23, dice la Escritura, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado, enaltecido. Igualmente, ¿se acuerdan de Lucas? Vamos a buscar Lucas, solamente para que lo tenga allí. Lucas 18, 10, 14. Lucas 18, versículo 10 al 14, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo es que hablaba solo, hermano. De esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está ahí atrás. ¿Qué estaba hablando ese hombre? Jactancias, autoconfianza, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero hay también orgullo espiritual, ¿ah? Yo ayuno. Oye, hermano, que te veo así como demacrado, no te afeitaste, es que estoy en ayuno, hermano. En ayuno. Todo el mundo sabe que está ayunando. Porque hay un orgullo espiritual ahí. Y el diezmar también puede significar, aquí está, yo cumplí, Señor, cumplí. Quiero mi parte de vuelta. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
Dios, sé propicio a mi pecador. Humillación, humillación. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermano, cuando yo veo a un hermano enaltecido y orgulloso, ¿qué tengo que hacer, hermano? Orar por él. Dios mío, le va a llover, Padre Santo. Señor, te pido que no sea tan duro ese aguijón. Trátalo suave. Cuando yo veo ojos altivos o soberbia, le va a llover. Le va a llover, porque antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Vamos a ver aquí un gran orgulloso. En Daniel 4. Vamos, no hay pereza para leer la Biblia hoy. Hoy es el día del Señor, hombre. Vamos a pensar que vamos a comernos ahora algo. Vamos a comer primero palabra del Señor. Bien, Daniel 4 habla de un gran rey muy poderoso, rico, el más esplendoroso de toda la historia de la antigüedad, que fue Nabucodonosor. Este capítulo 4 lo escribió Nabucodonosor. ¿Y por qué lo sé? Porque él lo dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. ¿Quién escribió esto? ¿Quién está hablando? Nabucodonosor. Y aquí hay un ejemplo de que todo el enaltecido será ¿qué? Humillado. Y vamos a ver aquí el versículo, vamos para cortar el tiempo, vamos directamente al versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora, porque Daniel vio la visión que el rey tenía y lo iba a interpretar, y la interpretación era un poco fuerte, y no se atrevió por un momento, porque él amaba a Nabucodonosor, y su pensamiento lo turbaron. Se quedó una hora atónito. ¿Qué le digo a este hombre? Le va a llover. ¿Cómo se lo digo? Lo amo. Pero, hermano, ¿se puede dorar la píldora de la palabra? No se puede. Dice, el rey habló y dijo: Beltsasar, no te turbes, ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y le dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Bueno, te voy a decir la visión. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. Tú eres ese esplendoroso árbol, grandioso, conocido en el mundo entero. Tú eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo. Más la cepa, ahí está la fotografía de la cepa. ¿La cepa qué es? Cortar el árbol y dejarle ¿qué? Ahí, lo básico. Más la cepa, de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro. También tenía una atadura para que tuviera humillado largamente. Ahí está la atadura, le hicieron un cinto ahí. Y era de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. 7 años de humillación. Yo tengo una prueba que es un aguijón. La he aceptado como aguijón. Me ahorré tiempo. Porque Pablo aquí en este texto dice que oró 3 veces y oró 50,000 veces. Hasta que dice: oye, no te tienes que... es un aguijón, oye. Y yo digo, bueno, la prueba de Job fueron 7 años, y la de Nabucodonosor humillado fueron 7. Bueno, me falta un par. Entonces, bueno, es un paréntesis nada más. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Me están siguiendo? Bien, verso 25.
que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué es lo que tenemos que aprender con la humillación? Que Dios es el soberano en mi vida. Que no es ni suerte, ni como decimos en Panamá, zapallo o casualidad, o porque oye, están las estrellas a mi favor. No, no, no. El Señor tiene dominio sobre mí y sobre mi vida y sobre mi destino final en todo. Eso cuesta aceptarlo. ¿Cómo se puede lograr eso? A través de la humillación. Verso 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme hasta que reconozcas que el cielo gobierna. El Señor lo advirtió, pero Nabucodonosor al año se le olvidó la profecía. Dice que por tanto, le dice Daniel, oh rey, acepta mi consejo. Aquí está el consejo que le da. Tus pecados redime con justicia. Límpiate, mantente limpio delante del Señor. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso, una prolongación de tu tranquilidad. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. Va a leer el verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, observen ustedes al soplado sapo que está hablando aquí, que se soy yo, y cuando más vanidad tengo en mi balde, más difícil es que Dios trabaje conmigo. Y ustedes saben bien, una de las 7 maravillas del mundo antiguo fueron los jardines colgantes de Babilonia. Era una belleza. Entonces está paseando Nabucodonosor y dice que habló el rey y dijo, verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia? Y observe el yo y el mí, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, el yo y el mí. Aprenda, hermano, a reconocer que Dios es el soberano en tu vida. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dice, a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y sabemos que eso fue lo que pasó. Yo pienso que el cuento de la Bella y la Bestia se inspiró en este capítulo. Porque este era un rey que se volvió un monstruo, ¿se acuerdan? Y vamos a ver un momentito. Aquí vamos al final, porque yo sé que puede ser largo el asunto. Si hubiera sido el apóstol Pablo, aquí nos vamos hasta el crepúsculo. Pero verso 34 vamos a ir. Mas al fin del tiempo, yo. ¿Quién está hablando aquí? Nabucodonosor. El que se volvió la bestia y vivía como bestia y le crecieron las uñas. Porque hermano, el orgullo es locura. El orgullo es animal, terrenal y diabólico. Dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Está bien claro esa enseñanza? O todavía cantamos la canción mexicana, pero sigo siendo el rey. ¿Ah? Yo sé que estoy afuera, ¿no? Pero el día que yo me muera, sé que me van a llorar. ¿Ah? ¿Ah? Pero, ¿hasta dónde está la vanidad soplada ahí? ¿Hay orgullo en ti, hermano? Te va a llover. Te va a llover. Qué difícil, ¿no? Humillarse uno mismo. Son muy pocos los que se humillan por sí mismos. Muy difícil. Muy difícil. Pero entonces, si al apóstol Pablo lo mantuvo a raya el Señor con el aguijón, ¿quién soy yo para no escapar de esa crianza del Señor, de hacer que a través de ese aguijón dependa de Él? ¿Qué le dijo el Señor? El verso 9, ya estamos en el 7. Primero, el aguijón es para mantener a raya el orgullo. Y en segundo lugar, solamente son 2 puntos, el aguijón hace que se manifieste el poder de Dios. Esa foto está tan oscura que no se ve un hombre ahí en el suelo. No sabe para dónde ir, no tiene, está impotente ante la vida, no sabe que no hay apoyo humano, hay una condición difícil. Ahí es que se manifiesta el poder del Señor. Dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Pablo dice, yo quiero ser mejor cristiano sin el aguijón, Señor. Y el Señor dice, tú vas a ser mejor cristiano con el aguijón. El verso 9 dice, y me ha dicho, bástate. ¿Qué significa bástate? Es suficiente. Mi gracia, mi mano amorosa sobre ti, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? Cuando más débil estoy. Es cuando el poder de Dios madura, se perfecciona, me sostiene en medio de las dificultades y situaciones caídas, difíciles. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo así, en consecuencia, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Tú te puedes gloriar en las debilidades. Puedes decir, Señor, gloria a Dios, Señor. ¿Y por qué debo gloriarme? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me glorío, me jacto en mis debilidades. ¿Qué debo hacer como buen cristiano? Gracias, Señor, porque debido a ese aguijón, me has humillado. Has quitado de mí toda vanidad en la cual me jactaba. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos? En cuanto a la ley fariseo, yo fui formado a los pies de Gamaliel. Fui de la propia cepa judía. Fui de la tribu de Benjamín. Orgullo tras orgullo, pero todo lo que yo estimaba como ganancia frente al conocimiento de Cristo lo tengo por basura, porque me estorba, porque Dios no puede trabajar conmigo cuando tengo orgullos que interrumpen que el poder de Dios repose sobre mí. ¿Se entiende esto, hermano? No, pues yo quiero oír otra cosa, yo quiero oír que me va a ir bien este año, que vamos a tener más plata, estoy soltera, quiero un buen marido, que tenga buen sueldo. Hermano, no es así. ¿Qué es lo que Dios quiere más de ti, tu corazón? ¿Qué tú quieres con un hijo? Rodearlo de juguetes y de todo y que tenga todo lo que yo no tuve. ¿O quieres formar a tu hijo como debe ser? ¿Qué es más importante, tener o ser?
¿O ser o parecer? Ser. Ser. Inclusive nosotros los padres sabemos, a veces ponemos disciplina que a ningún hijo le gusta, pero dice que la disciplina después con los años que trae es causa de gozo y no de tristeza. Cuando papá estaba en la dirección de la escuela, del colegio donde estaba, una cosa que yo veía que exageraba mucho, él se iba en el carro y nosotros a pie. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál era la justificación de él? Dice, para que ustedes no crezcan creyéndose algo. Para mí era una exageración, pero es verdad, porque cuando una persona es presumida, él se cree el rey de la selva y la vida se va a encargar, donde tú no lo creaste, la vida se va a encargar de golpearlo, ¿sí o no? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por eso que hay una oración del general MacArthur, el famoso héroe norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Bajen por internet la oración de MacArthur por su hijo, que dice: Señor, yo no te pido que lo rodees de lujos ni de comodidades. Pásalo por el camino espinoso y pedregoso para que aprenda a reconocerte en la vida. Qué increíble. Es la paradoja, ¿verdad? Es la paradoja. ¿Quién valora más? No conoce la quietud del puerto quien no ha padecido la tempestad. Y te voy a ser franco. Eso es crianza. Eso es crianza. Porque aquí lo que vale más es el carácter. Y si yo te tengo que mantener a raya tu orgullo, pero también quiero decirte que aún te mantengo a raya y mi poder estará contigo todos los días. Donde los momentos de mayor presencia de Cristo en mi vida fue cuando estaba más en el suelo en mis debilidades. ¿Sí o no? Cuando oras y dices: Señor, ayúdame, Padre. No tengo dónde apoyarme, Señor. ¿Ah? ¿Es o no? Y es donde uno tiene que aprender. Gracias, Padre. Y quiero que sean buenos cristianos, en vez de estar renegando como Israel en el desierto, que cada vez que había un problema, ¡ay, nos hubiéramos quedado en Egipto! ¿Tú te acuerdas cuando comíamos aquellas carnes sabrosas allá en Egipto? Y este maná insípido. Todos los días comiendo maná. Tortilla de maná, hojaldras de maná, arepas de maná. 40 años el Señor manteniéndolo en el desierto y estaban hartos del régimen del maná. Añoraban los puerros, cebollas y cominos de Egipto con un buen filete tan... ¡Qué rico! Por eso dice el Señor: ninguno de esos que salieron de Egipto van a entrar a mi tierra prometida. Tenían que entrar los que fueron criados por Dios en el desierto. Los que aprendieron a depender de Dios en el desierto, que no hay, cero. Cero. No se le gastaron la ropa ni los zapatos, comían todos los días. Fueron entrenados por el Señor. Esos fueron los que entraron en el desierto. Por eso que el pueblo que manejó Moisés no es el mismo pueblo que manejó Josué. El pueblo de Josué era obediente. Y el de acá era con Moisés acá rato, rebeldía, 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 hasta que querían darle un golpe de estado para quitarlo. ¿Por qué? Aprender, no sé si estamos claros en esto, hermano, pero esto es importante saberlo. Si tienes un aguijón, no estés chillando como el pueblo que salió de Egipto, sino: Señor, yo sé que tú estás trabajando conmigo. Y yo le voy a ser franco, mi aguijón, yo identifiqué en qué Dios es trabajando conmigo. Hay una vieja malamaña en mí que ha ido caminando conmigo largamente. Y chácate. Todavía no soy, todavía yo soy tu alfarero. Y lo más interesante es que el alfarero, el barro no sabe ni cuál es la formación que está dándole al barro. ¿Sí o no? Ahí va formándolo. Lea conmigo. Terminamos, ¿te acuerdas que vamos a terminar en el 10? Vamos a terminar en el 10, dice el versículo 10.
Por lo cual, por amor a Cristo, porque esto es amor, los aguijones son amor, las debilidades son amor, por amor a Cristo, me gozo, y aquí hay una palabra que yo quiero saber quién dice amén, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque tengo vacío, se vació el balde. Entonces soy fuerte porque en medio de la afrenta, de las debilidades, de las persecuciones, dependo absolutamente de Dios. Y por eso que podemos leer, por eso todo el catálogo de sufrimiento que vimos en el capítulo 11, Dios lo sostuvo a él durante todo ese peregrinaje. Y nos va a sostener también a nosotros. Así que en vez de quejarse, dice: Señor, gracias por mantener a raya mi orgullo. Y gracias también porque por esta debilidad dependo de tu poder totalmente. Se manifestará el poder de Dios en mi vida. Gracias, Señor. Eso es la vida de fe, hermano. La vida de fe es llegar al punto en que el yo muera para que Cristo viva y reine. Eso es la vida de fe. Y la guerra del Espíritu Santo con nosotros es precisamente hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso es la vida de fe. Léase 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios, ahí mismo. Dice la Escritura: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Hermano, usted es barro. A mi hermano Vidín, que gracias a Dios está aquí, tuvo complicaciones con la piedra que tenía en la uretra. Se complicó, y Vidín es fuerte. Y uno de los problemas de Vidín era ese, que él se tomaba 2 litros de leche diario, 3 litros de leche, que eso fue lo que produjo el calcio. Y ya está bien Vidín, gracias a Dios. Pero el más fuerte se raja. Fuerte nadie. Fuerte nadie. Usted es barro. Barro. Barro, usted es barro. Mis tíos, mi papá incluyendo, se vanagloriaban uno al otro quién era más fuerte que quién. Siempre decía: yo soy un poste de macano negro. Ah, Beto, un poste. El macano no le puede ni atravesar un clavo a esa madera. Y todos están muertos. Gracias a Dios que papá se fue con Cristo. Usted es barro. Barro. Dígaselo usted mismo: yo soy barro. Barro. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios, no suya, porque el barro no tiene excelencia. Y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahí está el poder de Dios, actuando en el barro. El barro enfrenta apuro, pero nunca desamparo. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, ¿cuál es el gran obstáculo para que el poder de Dios se agigante en nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Gracias a Dios por el aguijón. Es una bendición poder ser aguijoneados. Es una bendición. Espero que usted se lleve eso para la casa. Cuando hay un lío, y el ama de casa que se quemó la tortilla, no hay leche, el café se acabó, y ahora tú, ¿por qué no traíste ayer la cosa? ¿Por qué no lo compraste? Y ahora este lío, y ahora, oye, flat la llanta, oye, tranquilo, si esto es barro, siempre va a haber lío, apuro, pero la excelencia del poder está en el Señor. Ahí está la clave de todo. Le hace Santiago 1:2.
Santiago 1:12 le puede decir, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. ¿Quién dice amén? Hermanos míos que están congregados en esta iglesia del Dorado, tened por sumo, ¿qué sumo? Lo máximo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no en una, en diversas, porque las pruebas vienen en racimo. Sumo gozo. ¡Ay, ya! Tremendo entrenamiento. Estoy en training. ¡Wow! Tremendo. Sabiendo, y este es el saber, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero entonces hay falsos, no, falsos hermanos no. Hermanos inmaduros, hermanos de kindergarten que dicen, no ores por paciencia que te llueve prueba. Así que tú vas a esquivar, vas a llegar a la paciencia sin la prueba. Inevitable. Mas tenga la paciencia, su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos, sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando uno logra ser formado por el alfarero en medio de la aflicción y de la prueba, soportando con el poder de Dios el aguijón, no nos falta cosa alguna. Disfrutamos la vida, porque entonces estamos siendo criados por el Señor. Y asimismo, en el último texto que vamos a leer ya en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, porque lo insensato de Dios, 26 ahora sí, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. En esta iglesia no había muchos profesionales, ni muchos poderosos no hay muchos, ni muchos nobles, no había aquí escudos familiar de sangre azul, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Dios hace al débil fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, o sea, los don nadie, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, el aguijón tiene como segunda función maravillosa que el poder de Dios se manifieste en mí. ¿Qué prefiere usted? ¿Andar en su carnalidad y vanidad y dejar a un lado el poder de Dios? ¿Qué sería? ¿Qué sería si no hubiera las pruebas? Seríamos una iglesia tibia, vomitada por Dios. Aplicación final. Pregunta, hermano, ¿hay algún aguijón en tu vida? Tú dices, si hay un aguijón, un problema que no se va y que ya sabes que es un aguijón, pregúntate, Señor, ¿qué orgullo tú estás demoliendo en mí? En vez de estar quejándote contra el aguijón, di, Señor, tú me estás formando, revélame qué área de orgullosa hay en mí que tú estás echando abajo. Pregúntale, Señor, y Dios te lo va a contestar. Yo estoy trabajando en esta área tuya que me desagrada. Y si no hay aguijón y eres soberbio, como decía, hay que orar por ti porque te va a llover pruebas. Y hay que orar por ti para que las soportes, así como Pedro. Vamos a leer el asunto de Pedro antes de irnos, y Lucas 22, 31, Lucas 22, el aguijón dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, 2 veces Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Quién rogó? ¿Quién oró por Pedro? El mismo Señor. Que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Él le dijo, Señor, estoy dispuesto. Miren el yo grande hermano, que esto es la autoconfianza de que yo soy, no me rajo. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Wow! Me voy a sacrificar por ti inclusive. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que esa autoconfianza va a durar poquito. Entonces, hermanos, en vez de quejarte por el aguijón, da gracias a Dios por la bendición de su poder. En vez de por quedarnos quejándonos porque no, Dios no me quita el aguijón, aprovecha que en tu debilidad el poder de Dios reposa sobre ti. En vez de estar quejándote y amargándote, haciéndote la víctima, pídele a Dios, Señor, manifiesta tu poder en mí. Amén. Susténtame, Señor. Vamos a cantar este canto que es una añoranza para que el Señor esté cerca.